¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase, los hombres no lloran, los niños no se visten de rosa, corres como niña, vieja el último? Todas estas frases han permeado la mentalidad de hombres y mujeres en el mundo, no solo en América Latina. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar un poco sobre cómo romper este tipo de paradigmas con los que hemos crecido desde niños. Para esto tenemos como invitado especial a Ricardo Rivera, creador de Voices of Brotherhood. Y bueno, vamos a hablar con él el día de hoy para que nos explique qué es este proyecto tan interesante que tiene y que nos puede ayudar, como siempre, aquí en Go Talk To, a mejorar y a crecer como seres humanos. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy bien, estoy muy emocionado por poder compartir con más personas sobre este tema por la importancia que tiene, ¿no? Bueno, pues mi primera pregunta, y para que todos te conozcan, porque nos están mirando en diferentes países, en América Latina y en Europa. ¿Quién es Ricardo Rivera? Bueno, Ricardo Rivera, en pocas palabras, es un hombre que ha cometido un montón de errores, es un hombre como cualquier otro, en el que un día se dio cuenta que estaba haciendo mucho daño y se estaba haciendo mucho daño a sí mismo por muchas ideas que había adoptado de su entorno, que había adoptado de la cultura, de la sociedad, de su familia, etcétera, y que nunca se había cuestionado, que nunca había puesto sobre la mesa qué cosas son mías, auténticas y genuinas, y qué cosas vienen desde afuera, qué miedos, qué inseguridades son las que llevo dentro y que no he trabajado, que no he hablado. Y, y a través de ese proceso darme cuenta que podía mejorar, que podía ser mejor, que podía crecer, que podía sanar todas esas partes mías que no les había puesto atención. Así que entonces busqué ser un hombre que pudiera ejemplificar a alguien que trabaja en sí mismo, alguien que se conoce a sí mismo y que puede transmitir ese conocimiento, que puede transmitir ese crecimiento y ese amor propio también hacia otros hombres, ¿no? Así que en pocas palabras puedo decir que un hombre que se ve imperfecto a sí mismo, que sabe que es imperfecto, que tiene un buen de errores, pero que los trabaja y que ayuda a otros hombres también a poder trabajar en los suyos. Muy bien, excelente descripción, ¿verdad? Como dices, eres un ser humano, un hombre con muchísimos errores, igual que todos, pero que está tratando de cambiarlo, de mejorarlo. Y ese es un factor muy importante. Bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre tu proyecto. Este proyecto que es el que te ayuda y el que ayuda a muchos hombres a cambiar todo eso y a seguir con un proceso de avance, avance en su vida y de generar un amor propio, un amor saludable, principalmente también eso. Háblanos Ujú. de Voices of Brotherhood. ¿Qué es este proyecto que tú has fundado y el cual diriges para ayudar a tantos hombres? Bueno, en sí, Voices of Brotherhood nació hace 2 años. Es un proyecto que a través de ese proceso que les hablaba ahorita, ese proceso personal de darme cuenta de todas esas cosas que traía cargando encima de mí, que no eran mías, y que estaba replicando sin pensarlo, nace este proyecto para poder compartir de ese proceso. Empezó hace 2 años, en mayo de 2019, como una forma de yo compartir, de escribir al respecto y que más hombres se pudieran identificar con este proceso, que pudieran acercarse y decir, oye, yo también me he dado cuenta de esto y podernos apoyar. Vaya, empieza a crecer de una muy buena forma, de una forma bastante fuerte, porque muchísimos hombres se acercan, muchísimas mujeres se acercan, muchísimas personas en general se acercan para contar sus historias, para hacer preguntas al respecto de, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo trabajaste en el otro? ¿Qué autores? ¿Qué cursos? ¿Qué talleres? ¿Qué puedo empezar a aprender para mejorar en mí mismo, ¿no? O en mí misma. Y entonces Voices of Brotherhood se empezó a convertir en un proyecto que ya no solo habla del tema, porque al inicio solo hablábamos de este tema, solo hablaba de cuáles son las problemáticas y qué cosas tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos como hombres, pero empieza a transformarse a, a un proyecto que ofrece desde talleres, desde conferencias, desde mentorías, o sea, un acompañamiento uno a uno con todos los que quieran trabajar en el tema de su masculinidad. Eh, También un círculo de hombres en el que ya somos casi 700 hombres de todo México, Latinoamérica y España. Un círculo virtual en el que nos reunimos semanalmente, hablamos de todas estas problemáticas,
de todas nuestras experiencias, de todas nuestras victorias, también lo que vamos mejorando y trabajando. En fin, es un proyecto que ha buscado todas las formas distintas en que puede expandir el mensaje, en que puede expandir ese alcance hacia más hombres de decirles, oye, puedes trabajar en ti, puedes mejorar, tienes mucho más para dar que solo estas ideas limitadas de lo que hemos dicho que es el hombre y que debe ser el hombre. Así que puedes acercarte aquí con nosotros y nosotros te podemos acompañar, darte los recursos, darte las herramientas o simplemente estar ahí para ti. Es un proyecto que busca esto, un espacio seguro donde podemos hablar de lo que no nos hemos atrevido a hablar como hombres para entonces empezar a generar un cambio. Es importante eso que estás mencionando también sobre la cuestión de la masculinidad. Aquí bueno, en el mundo en general, no solamente me enfoco en América Latina, ¿verdad? Porque este problema de esta guerra que hay entre sexos, entre hombres y mujeres, que se ha dado a través de los últimos años y con todo lo que hemos tenido a través del Me Too, que han salido tantas cosas que han afectado pues el prestigio de los hombres en realidad. Se ha generado también el feminismo está creciendo. Aquí en México ya tuvimos, como tú sabrás, ¿verdad? Una marcha el año pasado, el Día de la Mujer, y una huelga de brazos caídos el 9 de marzo para decir que no más y que se le diera el valor necesario a la mujer. Y bueno, en este mes que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, pues yo creo que también los hombres son parte de esto, de este proyecto. Muchas veces se les deja fuera, porque dicen que los hombres son malos, que todos los hombres son iguales, que todos los hombres son violentos. Y yo creo que este proyecto que tú estás haciendo, que tú estás llevando a cabo, es muy importante para romper todo ese paradigma y todas esas ideas que tenemos, cambiar de raíz todo esto. Háblame de por qué debemos tener una masculinidad sana. Claro, y esto que mencionas es bien importante porque frases como todos los hombres son iguales Ujú, sí, siempre te dicen. tienen que modificarse de alguna forma de todos los hombres son igualmente influenciados por una cultura Claro. machista. Todos lo somos, ¿sí? Y lo expresamos de formas distintas. Es bien Hombres y importante tener mujeres. hombres y mujeres. Toda persona que está dentro de una cultura machista es influenciada por la Ujú. misma cultura machista y podemos expresarla de diferentes formas, con diferentes ideas, diferentes limitantes, estereotipos, etcétera. Y, y es por eso que es tan importante poder trabajar en esta masculinidad sana, poder desarrollar una masculinidad sana, porque cuando eres altamente influenciado por una cultura machista, muchas de las cosas que no te preguntes, que no te cuestiones en realidad y que simplemente repliques porque has visto que eso es lo común, lo normal, solo van a poder ser cambiadas cuando te des cuenta de que puedes mejorar, de que hay algo más que eso, ¿no? Y eso es la masculinidad sana. La masculinidad sana es una forma en la que nosotros podemos vivir esas características masculinas dentro de nosotros que tanto hombres como mujeres, como cualquier persona tiene dentro, pero que el hombre no ha sabido conectar. En su mayoría, la mayoría de los hombres no hemos sabido conectar con ese lado sano de la masculinidad y solo lo hemos expresado como una necesidad de dominio, una necesidad de hacer menos al otro para tú sentirte más, de valorarte a través de las cosas erróneas como el dinero, como el poder, como la conquista, como tu fuerza física, etcétera. Todos estos pilares que se han armado como la base de lo que significa ser un hombre exitoso. Todas estas ideas vienen de una masculinidad inmadura, una masculinidad dañina, una masculinidad limitada y, como más suelo decirle yo, una masculinidad restrictiva, en el que no te permite ser tú, no te permite ser más. Claro. Solo te dice, tienes que ser de esta forma, te pone las barreras, las paredes de esa mini cajita de lo que hemos dicho que tiene que ser el hombre, Sí. esos estereotipos, y no te permite conectar con quien tú de verdad eres, con esa autenticidad, con esa libertad humana que todos deberíamos de tener. Sí, una grandeza mucho más grande, perdón, una grandeza mucho más grande, una grandeza que todos tenemos ahí dentro, ¿no? Que todos deberíamos ser libres de expresar y de vivir. Así que cuando nosotros vivimos de esa forma, con un estereotipo, con una cultura Ujú. que nos dice tienes que ser así y así y así, y si te sales de ahí, no, bueno, va a haber una tensión. ¿Qué pasa cuando estás en un lugar súper reducido? Aparte de que te da claustrofobia, estás
tenso, de que no te puedes expandir, vas a empezar a empujar, tú vas a crecer también, vas a estar creciendo y vas a estar teniendo esa tensión con tus paredes. ¿Por qué es que vemos tanta reactividad? ¿Por qué Ujú. es que vemos tanta impulsividad también? Tantos hábitos compulsivos, tanta adicción, es esa tensión queriéndose liberar, ¿sí? Es esa necesidad de aliviar un dolor de estar siempre tensos. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, empezar a tumbar esas barreras y empezar a expandir la forma en que nosotros vivimos esa masculinidad, que es lo que nos lleva a una masculinidad sana, una masculinidad que ya no se enfoca en una forma específica de ser, sino que se permite conocerse a sí misma, que permite a ese hombre conocerse a sí mismo, saber lo que le gusta, saber lo que le apasiona, saber qué es lo que lo mueve, saber qué es lo que lo hace sentir todas esas emociones de felicidad, de tranquilidad, de paz, de alegría, de conexión con otras personas, que eso lo tenemos tan rechazado y tan hecho a un lado Exacto. como Eso es hombres. algo que nunca se hace, sí, que, perdón que te interrumpa, es verdad, porque muchas veces en la sociedad te dicen que no debes llorar, porque eso no es de hombres, ¿no? Los hombres no lloran. ¿Cuántas veces no repetimos eso? Los hombres no lloran. Eso es de viejas, como se dice muchas veces aquí en Ujú, América Latina. Y entonces eso te lleva, como dices, a acumular tanta tensión y de alguna forma esa tensión tiene que salir, tiene que ujú, explotar de alguna forma. ¿No? Y repetimos todos esos patrones, como bien dices, ¿no? A veces la violencia, de alguna forma estalla todo eso que tienes reprimido, a veces en violencia, a veces gritando a tu pareja, de alguna forma tiene que salir, o como dices, con los vicios, con las adicciones. Ujú. ¿De qué forma te enseñan a liberar esa tensión? claro, Como hombre, pues a lo mejor, como te decía, bebiendo con tus amigos o en la fiesta, en otras formas. Como mujer, pues tú lloras y no está mal que una mujer llore, es una mujer. no. Pero si un Ujú, hombre llora, bueno, ¿qué te cuento, no? Hay muchas claro. palabras que se dicen cuando un hombre llora, ¿verdad? Y Y ahora, luego tenemos este tipo de frases de que las niñas maduran más rápido que los niños, que las mujeres son más maduras que los hombres, que por eso la mujer sale con hombres normalmente más grandes que ella porque son ya más nivelados en cuanto a madurez, entre ujú, comillas. Pero pues viene totalmente de esa libertad emocional en la que a los hombres se nos ha bloqueado mucho ujú, culturalmente culturalmente, claro. del tema emocional, y a la mujer se le ha permitido más este tema emocional. Vaya, hay un montón de problemáticas y de restricciones que se le ha dado a la mujer de una forma mucho más fuerte, mucho más violenta, pero en el hombre ha sido más silencioso, ha sido más, no puedes sentir, no debes conectar con esas emociones, las debes de esconder. Y la única forma en que nosotros podemos desarrollar una madurez emocional, una inteligencia, resiliencia emocional, es a través de la práctica, es a través de sentir, es a través de expresar, de hablar, de escribir, de todas estas formas en que conectamos y plasmamos nuestras emociones en un exterior, fuera de nosotros, no solo interior. Así que si no tenemos esas herramientas, si no tenemos esa facilidad para poder conectar con ello, y a la mujer sí se le ha dado de alguna forma, Ujú, sí, es totalmente normal que la mayoría de las mujeres van a ser mucho más maduras emocionalmente que el hombre. El hombre se va a quedar estancado en un espacio en el que no conoce sus emociones, en que no las sabe identificar y sobre todo no las sabe manejar, no las sabe entender y, y filtrar, no restringirlas, sino redirigirla de una forma sana hacia afuera, que no sea claro. proyectada, que no lastime, que no llegue a un nivel que pueda lastimar a otras personas o a nosotros mismos, sino que se redirija de una forma que esas emociones nos ayuden, nos Ujú. sirvan, nos hagan conocernos mejor y conocer a los demás mejor. De una forma equilibrada, ¿no? Porque como dices, a los hombres en esta sociedad pues se les ha dado mucha libertad, ¿no? Ujú, Pero a la vez que tienen esa libertad, tienen la restricción también al mismo tiempo de no expresar sus emociones. Y como dices, sí, las mujeres podemos tener esa madurez emocional. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos hablando entre nosotras, ¿no? Tenemos ujú. nuestra amiga, nuestra confidente, lloramos, gritamos, nos expresamos de otra forma y está bien. La sociedad lo acepta, pero cuando un hombre lo hace, es extraño, está mal, no debe ser así, porque el hombre siempre tiene que ser fuerte,
Ajá. Ujú. La mujer es el sexo débil, el hombre es el sexo fuerte, ¿no? ¿Cuántas ideas, cuántas frases han estado trabajando en nuestra cabeza? Y finalmente el lenguaje es lo que nos hace, pues, repetir esos patrones. Lo filtramos en nuestro cerebro y seguimos con estas ideas inconscientemente y repitiéndolas a los hijos y así Sí. hasta que es una cadena interminable. Bueno, y háblame ahora, hablábamos de la masculinidad. ¿Cuál podría ser la diferencia entre masculinidad y machismo? ¿De qué manera podríamos diferenciar estas dos palabras y estos dos sentimientos? Claro, y eso es bien importante de hacer porque entiendo que hay muchas personas que tal vez no han conectado demasiado con el tema de masculinidad, feminidad y Ujú. la psique Claro, se puede humana confundir, ¿no? y, Ujú, y cómo confundirlo con el lado de género es muy común y es muy ujú, fácil que esto suceda. Vaya, si queremos tener una perspectiva más general sobre la diferencia o sobre la relación entre masculinidad y machismo, podemos verlo desde un punto de, por ejemplo, tenemos al humano y luego tenemos los diferentes sexos biológicos, tenemos diferentes identidades, ujú, diferentes, claro, muchas ramificaciones, pero el general en sí es humano, ¿sí? La masculinidad sería esa parte. La masculinidad es como esa parte general y dentro de la misma masculinidad se encuentra el machismo, ¿sí? Es una forma en la que la masculinidad se expresa de una forma dañina, ¿sí? Y dentro del espectro de la masculinidad, vaya, el espectro en sí es la mente humana, ¿no? La forma en la que nosotros claro. nos relacionamos es el masculino y femenino en balance dentro de cada uno de nosotros. En otras culturas le podemos llamar ya no solo masculinidad y feminidad, les llaman yin y yang, les llaman Shiva y Shakti, les llaman de diferentes formas, ¿no? El ánima y el animus, como le mencionaba Jung en el psicoanálisis, Ujú, desde diferentes formas le llamamos a esa polaridad, a ese balance que hay dentro de cada uno. No solo masculino para el hombre y femenino para la mujer, no. Todos tenemos ese balance interior que podemos claro. conectar con nuestra masculinidad y con nuestra feminidad. Ahora, dentro de la masculinidad tenemos un espectro también, un espectro, le podemos llamar, sí, una forma en la que nosotros nos balanceamos hacia un lado dañino hacia un lado sano, pero no se ve como una recta en la que un lado es dañino y el otro es sano. No, el centro es el sano y entre más te alejes de ese centro, puedes entrar en diferentes formas de masculinidad dañina. Aquí es bien importante porque aquí nos damos cuenta que el machismo está en un punto alejado de la masculinidad sana como una forma de masculinidad dañina, pero no es la única. Ujú, Hay varias formas de masculinidad dañina alejadas de esa masculinidad sana. Sí, ahorita voy a hablar un poquito de eso. Vaya, el machismo es una forma en la que caemos en una hipermasculinidad, en la que normalmente hay un rechazo hacia un lado femenino propio y de las demás personas, y el lado femenino representa y nos ayuda a conectar con esa parte emocional, con la empatía, con la compasión, con la generosidad, con el valor de la vida ajena, ujú, del medio ambiente, de lo que nos rodea, ¿sí? Al igual que conectar con lo interno, con esa conexión humana propia y con otras personas. Sí, la masculinidad va más con características como liderazgo, como protección, como toda la parte de decisividad, de enfoque, etcétera, que como hombres y mujeres tenemos, ¿sí? Como cualquier humano tiene. tengo mi Todos, masculinidad, exacto, claro. tú tienes tu Sí. lado masculino también, yo tengo mi lado femenino también Ujú, y podemos conectar con ella. Pero cuando nos vamos demasiado hacia un lado o cuando con frases como llorar es de niñas, en el que primero estás haciendo menos a la mujer, entre comillas, de entrada, sí. por, sí, de entrada, y desarrollando una misoginia y de verla como inferior, también estás rechazando un lado femenino propio, ¿sí? Estás rechazando el lado femenino de la mujer, de la emocionalidad, ¿sí? La conexión con las emociones, pero también lo haces en ti porque tú ya no lo vas a poder hacer, porque eso no es de No, hombres. exacto, no rescatas tu lado femenino, ¿no? Porque Y finalmente vas a, exacto, y vas a lo rechazar reprimes. todo lo que sientas relacionado hacia ese lado.
toda la parte de ser empático, de escuchar a las demás personas, de entender a los demás, de estar ahí para los demás, de dar un abrazo de verdad a un amigo cercano, etcétera. Todo eso te va a resonar al lado femenino y vas a decir, no, eso no es para mí, eso no es para hombres, ¿sí? Y entonces, en lugar de balancear ese espectro, balancear tener ese equilibrio interior de tu lado masculino y femenino, rechazas uno de los lados y te cargas demasiado al lado masculino, a Hay una un desequilibrio, hipermasculinidad. ¿no? Es lo que Hay un pensaba cuando un desequilibrio desequilibrio. donde, donde como estás cayendo en un lado hipermasculino, todas esas cualidades de protección, todas esas cualidades de liderazgo, de dirección, de enfoque y demás, se van hacia un lado extremo, hacia un lado en el que terminamos dominando a otras personas, en el que terminamos viéndonos como superiores, ¿Sí? endiosando la masculinidad por encima de la feminidad, eh, también endiosando al hombre por encima de la mujer, creyendo que formas distintas de expresión en la que no concordamos y no entendemos porque no las hemos vivido, no las vamos a aceptar, las vamos a rechazar, las vamos a hacer menos, porque es que hay tanta, aparte de misoginia, porque hay tanta homofobia, porque Bien. cualquier hombre que exprese un lado femenino más conectado lo vamos a rechazar también, porque estamos rechazando el lado femenino. Así que el machismo es eso, es una masculinidad que ha rechazado el lado femenino y que está hipermasculinizada, que tiene la masculinidad sobre todas las demás cosas y eso no es balance. Eso es un desbalance muy fuerte que termina dañando al hombre y termina dañando sobre todo como víctima a todas las personas que estén más conectadas con ese lado femenino. Lo empiezan a hacer menos. Hay otras formas de masculinidad dañina en la que se puede rechazar el lado masculino y entrar solo al lado femenino, y entonces tienes feminidades dañinas también, en las que un hombre, por ejemplo, puede sentirse muy cómodo con las mujeres y nunca se siente seguro con los hombres, no conecta con su lado masculino. Puede haber hombres que no saben tomar decisiones por sí mismos o Ujú. por las personas que lideran, que no saben ser líderes para con las otras personas, que no saben estar para su pareja, que se rompen muy fácilmente con las cosas y no pueden de verdad tener ese piso firme, sí, de sentir, etcétera y demás, pero que luego no saben tomar esa iniciativa, que no Claro. saben ser asertivos, que no saben dar pasos hacia adelante. Escuchamos temas como el friend zone, de hombres que no saben aceptar el rechazo, de hombres que no saben ni siquiera mostrarse de una forma atractiva hacia las mujeres que lo rodean, Sí, por etcétera. Sé que ese supuesto. es tema un poquito más controversial, pero ¿cuántos hombres no es de, ay, otra vez me mandaron a la friendzone, ay, otra vez esto? Esa es una masculinidad herida, no es una hipermasculinidad, es una masculinidad herida en la que son muy emotivos, en las que son muy conectados con su lado más femenino, lo cual es muy bueno, pero si no tienes el balance del lado masculino, La seguridad, ¿no? No has la trabajado con la seguridad, seguridad para exacto, acercarte a una persona, pues como dices, ¿no? de Todo el tener tiempo un están propósito, de tener chiquitos. pasiones, de tener hábitos, de cuidar las cosas que tú amas, de tener de verdad algo para ti. Hay un montón de hombres que caen en codependencia en sus relaciones porque dependen de su pareja para sentirse validados, para sentirse que son importantes, que son valorados de alguna forma. No, y también Y son muy eso, criticados, ¿eh? Como dices, ese totalmente. desbalance, ¿no? Sobre todo en la cultura, bueno, aquí en la cultura mexicana, ¿no? Les eres un mandilón. ¿No? Como les dicen aquí. Ujú. Tu mujer te trae marcando el paso, te trae cortito, pero pues es parte de eso, de no asumir ni tener un balance tanto el lado femenino como el lado masculino. Igualmente en el lado de la mujer, ¿no? Que finalmente las dos partes, o todos, ¿no? Hablaba con una psicóloga en una ocasión. Todos necesitamos sanar, todos tenemos Ujú. trabajo que hacer Exacto. para estar equilibrados en muchos aspectos, ¿no? Como Ujú. lo veíamos, te decía, con el feminismo, ¿no? En las marchas que se hacen, que es tan fácil criticarlas, atacarlas, porque ya rompieron, ya destruyeron, ya hicieron, pero nunca observamos ¿Qué lo hay que hay atrás? detrás. ¿Qué hay Ujú. detrás de toda esa ira? ¿Qué hay detrás de todo ese coraje? Que finalmente, como dices, ¿no? Los hombres, si un hombre destruye o rompe, está bien, es un hombre, son violentos. Pero Claro. cuando una mujer lo hace, ¡ay, qué escándalo! Qué Están histeria. locas. Qué histeria, exactamente, ¿no? Como las llaman terriblemente, a mí me choca esa palabra, feminazis,
¿no? Que es algo muy destructivo, pero nunca como sociedad nos planteamos qué hay detrás de todo eso Ujú. y por qué reaccionamos de una forma u otra. Exacto. Y ahí Y, nos damos cuenta que había una frase, no voy a parafrasear tan exacto aquí, pero justo decía, si hay gritos, si hay destrucción en ese sentido, si hay alguna forma de, ¿cómo decirlo? Si hay una manifestación, ujú, es porque hay dolor. Y si hay dolor es porque hay una herida. Y si hay una herida es porque hay una historia. Y si no escuchamos la historia, jamás vamos a entender la manifestación. Sí, jamás va a dejar de haber una manifestación. Así que, pues esa es una de las tareas más grandes que tenemos como sociedad y también como hombres, de que si no hemos vivido ese dolor, esa herida que tiene específicamente la mujer y muchas otras comunidades en cuanto al tema del machismo, ujú, claro. que lo viven de forma muy diferente a como la vive el hombre, eh, no vamos a poder hacer un cambio si no escuchamos eso. Si no dejamos de invalidar eh, cómo se ha manifestado ese dolor, si no dejamos de decir esas no son formas, esas no es, no, pero ¿cómo se dice? Los monumentos no, y que las no dañen la propiedad privada, etcétera. Son cosas materiales que, ok, sí, están afectando a otras personas, Ujú, pero pues va a seguir siendo una cadena de afectaciones por una causa raíz que no hemos tocado, que es que hay una herida, que hay una historia, y que hasta que no escuchemos esa historia y dejemos de invalidar a las víctimas, dejemos de invalidar a la historia que hay detrás, todo el daño que se está haciendo y empezamos a hacer cambios desde la causa raíz, va a seguir viendo diferentes manifestaciones que van a seguir afectando a diferentes personas. Así que en lugar de estarnos enfocando en cuáles son las formas, en cuáles son las manifestaciones que deberían hacer las mujeres, hablando desde nuestra comodidad, nuestra como las comodidad, personas ¿no? más privilegiadas Sí. en esta situación, pues tenemos que empezar a escuchar y a buscar qué es lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestro lado, en lugar de estar opinando en otras cosas. Claro, y dime, ¿para qué? No por qué, sino ¿para qué debemos sanar esta masculinidad? Bueno, tenemos diferentes ciclos que podemos ver hoy en día. Uno de ellos es el ciclo del machismo, de cómo todas estas actitudes, las frases que comentabas ahorita además, perpetúan un ciclo en el Ujú. que se genera un rechazo hacia el masculino o al femenino y luego se crea una desconexión dentro del hombre y luego se crean los padres ausentes, los padres violentos y luego se crea otra vez ese rechazo y bla, bla, bla. Es el ciclo del La machismo, cadena ¿no? sigue, sí, sí, Exacto, sí, la se cadena sigue. repite el También machismo. hay una cadena de dolor para el otro lado, ¿sí? Como decíamos ahorita, se genera una historia, se genera una herida, se genera un dolor, se genera una manifestación de ese dolor, el rechazo de ese dolor o invalidación, y luego otra vez la historia y bla, 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 bla. Y no ¿Para qué acabamos. es todo esto? ¿Para qué es todo este trabajo? Para romper ese ciclo. Es romper esa cadena, romper esa replicación constante e infinita de un ciclo de heridas, de un ciclo de dolor, ¿sí? Eh, Trabajar en esto, en conocernos, en darnos cuenta de que estamos haciendo solo replicando estas ideas y que estamos adoptando ideas ajenas, moldes ajenos, estereotipos ajenos, en lugar de vivir como nosotros pudiéramos vivir y nosotros queremos genuinamente vivir. Eh, Vamos a ver cambios entonces en una sociedad cuando empecemos a romper estos ciclos, cuando empecemos a romper y a decidir distinto. Sí, esa es una parte clave aquí. Hasta que nosotros no empecemos a decidir distinto, no vamos a ver que se rompan estos ciclos, ¿no? Ese es el para qué, para romper todos los ciclos de dolor que se han estado perpetuando a lo largo de tantas generaciones y empezar a sanar. Exacto, porque somos una sociedad herida en realidad, como dices, Ujú. tanto las dos partes, ¿no? Como hombres y mujeres. Y nos vamos separando y hay un rechazo hacia los hombres, ¿no? El feminismo que rechaza toda la masculinidad. Todos los hombres son malos. Eh, Porque como dices, ¿no? Hay una historia, pero no, también de este lado no hemos visualizado que el hombre también es víctima
en muchos sentidos. El hombre también tiene una historia que lo obliga a Claro. generar todo eso, ese rechazo a la feminidad, esa limitante, ¿no? Ese modelo hegemónico sobre el que Claro. hemos estado construyendo Ujú. nuestras bases, ¿no? Entonces, eso Así es lo es. que hay que cambiar y no es alejándonos, pienso yo, ¿verdad? Sino acercándonos y sobre todo sanando y Sí, teniendo, alcanzando ese equilibrio que necesitamos claro. como Y sociedad. a través del juicio y el rechazo jamás lo vamos a lograr. Sí, a través de decir, todos ustedes están mal y todas ustedes están bien, o yo soy un hombre deconstruido y soy bueno y tú eres un hombre machista y eres malo. Estar creando polarización, estar creando Polarizaciones, claro. divisiones, no va a ayudar, porque solamente vas a estar creando barreras más grandes para aquellos que no han empezado a trabajar en sí mismos y no van a querer jamás empezar a trabajar en sí mismos. Entonces, no va a haber cambios. ¿Sí? Tú no Y, eres el único, tú ujú, no eres la única que tiene que hacer cambios en su vida. Hay muchas más personas que están en un proceso iniciando o tal vez no han iniciado ese proceso y que si les cierras la puerta, jamás van a poder hacer ese cambio. ¿Sí? Jamás van a poder dar ese primer paso. Así que el rechazo y el juicio no es la forma. Sí hay que poner límites, sí hay que decir basta, sí hay que manifestarse, sí hay que hacer lo necesario para que se visibilice esta problemática. Y claro. como dices, sí, todos hemos sido víctimas. Más que mencionarlo de esa forma, me gusta más decirlo como todos hemos sufrido un dolor a través de esta situación, pero todos somos responsables de hacer algo al respecto, desde Exacto. O nuestra te quedas trinchera. con el dolor o lo Sí, superas está el y dolor, cambias. exacto, está el dolor está ahí. Y como hombres podemos decir, sí, es que el hombre también ha sufrido, ha sido víctima. Sí, 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 pero espérate, sí hay dolor, totalmente, lo hemos sufrido de una forma silenciosa, pero en lo que se tiene que enfocar el hombre hoy en día es en su responsabilidad de hacer algo al respecto, ¿sí? De hacer algo empezando por uno mismo. No de ir ahí y decirle a todos los demás hombres, tú estás mal y mal y mal. Sí de frenarlos, si vemos que están haciendo algo y están dañando a alguien, están hablando de alguien a sus espaldas, es, oye, eso no es correcto, eso no está bien, ¿no? Ya para con eso. Pero no es nuestra, vaya, la parte más importante ahorita es tú ve hacia adentro, ¿sí? Conócete. Primero desarrolla en ti esa masculinidad sana para que la puedas ejemplificar, la puedas compartir y la puedas enseñar a otros hombres y puedas acompañar a otros hombres de una forma sana, de una forma segura, de una forma clara en su proceso también. No solo para llegar y decirles, eso está mal, pero luego no le sepas decir entonces cómo. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo sanamos? ¿Cómo les ayudamos a los hombres, no? Digo, yo como madre de dos varones, como esposa, como miembro de esta sociedad, como mujer, ¿cómo puedo ayudar a sanar la masculinidad? ¿De qué manera lo hacemos, Ricardo? Para empezar, hay que sanar de diferentes formas. Como decía ahorita, normalmente cuando hay una masculinidad dañina es porque hay un rechazo, porque hay una herida, ¿no? Ya sea que estamos rechazando el lado femenino, ya sea que estamos rechazando el lado masculino, por la historia con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestra familia. La mayoría de las heridas vienen de nuestra familia de origen, ¿no? Este es un término muy utilizado en terapia, en la psicoterapia, etcétera, de la familia de origen. Ahí es donde muchas de nuestras ideas se crean y nuestra familia jala muchas de estas ideas de la cultura, de todo el entorno. Así que ¿Ya? está totalmente relacionado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para empezar a sanar todo esto? Bueno, empezar a ver nuestra historia, empezar a, a entender cuáles han sido las heridas que hemos tenido. Una de ellas, terapia. Primero, terapia, empezar a tratarte, empezar a ver cuáles son las cosas que llevas ahí dentro, que es bien importante esa salud mental, Eso sanar que la mencionas, relación. y esa ya es otra Sí, sí, cuestión, sí. porque en América Latina no tenemos esa cultura de la No. terapia. Siempre te dicen, si vas a terapia es porque estás loco. Y todos los trastornos mentales que tenemos se esconden, ¿no? En la Sí, familia nadie dice que tiene depresión o que pasa esto, ¿no? Se invisibilizan todo este tipo de trastornos por cuestiones culturales también que hemos tenido. Desde ahí tendríamos que empezar a trabajar con eso, ¿no? claro. Romper Es ese como en el mito. gimnasio, o sea, no vas al gimnasio, vaya, lo más correcto sería no ir al gimnasio cuando ya tienes sobrepeso.
¿sí? Es ir todo el tiempo para evitar llegar a ese punto. Es igual con la terapia. Tienes que estar yendo constantemente para evitar llegar a un punto de sobrecarga emocional, de tensión, de ansiedad, de depresión. Vaya, hay diferentes casos clínicos distintos a los que no hay esa capacidad de frenarlo. Hay un montón de situaciones diferentes, pero siempre es muy sano estar yendo constantemente. Y esa es una de las formas, ¿no? Esa es solo una de los puntos que tenemos que tocar para trabajar hacia una masculinidad sana. Pero hay otras como poder tener espacios seguros con otros hombres para poder aceptar esa cercanía con una masculinidad ajena y propia. Sí, algo que ha pasado mucho es que como hombres solo nos juntamos para tomar, para entumecernos, para atontarnos, para simplemente reírnos de las cosas y demás, pero no para ser vulnerables y ser auténticos. ¿Sí? Eso no es trabajar en aceptar la masculinidad ajena y la propia. ¿Sí? Lo que se necesita para poder sentirse parte, de sentirse perteneciente a tu propia identidad como hombre, es hacerlo auténticamente, es hacerlo a través de vulnerabilidad, de apoyo y de compañía auténtica con otros hombres. Si nunca lo hacemos, nunca nos vamos a sentir cómodos con esa masculinidad y simplemente no vamos a saber acercarnos hacia la nuestra de una forma sana. ¿Sí? De la misma forma con nuestro padre. Cuando nuestro padre lo hemos visto como un villano todo el tiempo, que se fue de la familia, que fue emocionalmente ausente, tal vez sigue con la familia, tal vez no fue infiel y demás, pero tampoco fue conectado emocionalmente con nosotros y estuvo ahí para decirnos, oye, estoy aquí para ti, te abrazo y demás, sino que siempre me exigió, tienes que ser perfecto, tienes que ir para allá, esto es lo que tienes que hacer, no llores, etcétera. Eso crea una herida, eso crea un rechazo, y en el que muchas veces vemos a nuestro padre como un villano. Y al ver a nuestro padre, que es nuestro primer ejemplo de masculinidad, como un villano, vemos a la masculinidad como algo malo, ¿sí? Así que la propia no la vamos a aceptar tampoco. Y va a ser bien difícil perdonarnos cuando entremos en alguna situación en que nosotros cometamos errores también. Vamos a rechazar esa parte nuestra también y vamos a caer en una masculinidad dañina en algún punto. Así que reevaluar, esa es la palabra correcta. No necesariamente eh, arreglar la relación con el padre. Hay situaciones en las que es bastante difícil, sino reevaluarla, verla desde otros ojos, como tú decías. Si hay una historia en las manifestaciones, si hay una historia detrás de dolor en las manifestaciones, podemos ver la desconexión emocional de nuestro padre como una manifestación de un dolor. ¿Sí? Esa es una forma en que se manifiesta, poner barreras, poner una máscara, poner una forma en la que no conecta emocionalmente. Hay un dolor detrás, hay una historia detrás de nuestro padre que lo llevó a ese punto, así como hay una historia en la que nosotros tuvimos con nuestro padre que nos llevó a este punto. ¿Sí? Esa reevaluación nos hace verlo como un hombre imperfecto, como un hombre que tal vez no tuvo un manual para ser padre y, y nos hace también trabajar en esa aceptación, en esa compasión que nos acerca más a aceptar nuestra propia masculinidad y por ende un punto más sano. Y Hay sanar. diferentes puntos, hay un montón de puntos diferentes que hay que estar trabajando en todo momento para poder llegar a ese punto de masculinidad sana. Pero son cosas difíciles, no son cosas sencillas, pero son cosas que trabajamos de hecho en Brotherhood para poder guiar a hombres a través de ese proceso, de llegar a ese punto, ¿no? Exacto, pues sí, tenemos muchísimo trabajo que hacer como sociedad, como seres humanos, para alcanzar todo nuestro potencial, para desarrollarnos, para sanar las heridas que tenemos y sobre todo eso, para crecer juntos, no separados como hombres y mujeres por acá, los buenos, los malos, no, sino como decíamos, ¿no? Como esa unidad, como el yin y el yang, porque todo Uh -huh. funciona así de esa forma, está dentro de nosotros, está en una sociedad y bueno, en la forma en que entendamos que somos un equipo pues vamos a salir adelante. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales, Ricardo? En cualquier red social me pueden encontrar como @Voices of Brotherhood. En Facebook, en Instagram, tenemos el podcast del Hombre de Hoy, tenemos una página, voicesbrotherhood.com, donde hay un blog, donde están todas las cosas que estamos haciendo ahorita, algunas conferencias que hemos dado, pláticas, entrevistas, etcétera. Eh, y sí, en la mayoría de las plataformas estamos como Voices of Brotherhood, para que nos sigan y vean todo lo que estamos trabajando y sean parte de lo que estamos haciendo. Claro que sí, ser parte del proyecto,
seguir creciendo juntos y bueno, ojalá que hubiera más proyectos como estos para seguir sanando, como dices tú, la masculinidad de hombres y Así mujeres. es. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todos por mirarnos. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Hasta luego.